Un grafo conexo que no tiene ciclos se llama árbol, ya que son grafos que se asemejan a los árboles que conocemos. Estos grafos se han empleado para resolver problemas en una gran variedad de disciplinas. Veamos entonces una primera definición. Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos. Y un árbol libre es un grafo que satisface que si B y W son vértices, existe un camino simple de B a W. Y un vértice específico del árbol se designa como raíz. Aquí tenemos un árbol que, según la definición, es un grafo no dirigido, porque no tienen las aristas un sentido, es conexo, quiere decir que para cualquier par de vértices puedo encontrar un camino que los una, y además no tiene ciclos, no es un grafo cerrado en el que yo pueda, por ejemplo, dar vuelta así. Entonces, un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos. Tampoco puede tener bucles o aristas múltiples. Por lo tanto, un árbol es necesariamente un grafo simple. Si para este grafo designamos al vértice E como raíz, los niveles del siguiente árbol son estos. La raíz se encuentra entonces en el nivel 0, en el nivel 1 tenemos los vértices B, D, F y G, en el nivel 2 los vértices A, C, I y H, y en el nivel 3 el vértice J. El vértice G se dice que es padre de los vértices I y H. Por lo tanto, estos dos se dicen que son hermanos, I y H son hermanos porque tienen el mismo padre. El vértice J se denomina hoja, porque no tiene hijos. Y los ancestros de J son I, G y E, que son los que están en la misma rama. Después tenemos los vértices internos del árbol, que son B, E, G e I. B, E, G e I. ¿Cuándo determinamos que son vértices internos? Cuando no son hojas, es decir, cuando tienen hijos. Entonces se denominan vértices internos. Después tenemos el subárbol. Por ejemplo, podemos tener un subárbol que puede ser este, que tiene como padre a G y como hijos a I, H y J. Existen árboles con raíz que cumplen la propiedad de que todos sus vértices internos tienen el mismo número de hijos, y eso se utilizan en múltiples aplicaciones. Para eso tenemos una definición que dice que un árbol con raíz se llama M-ario si todos los vértices internos tienen a lo sumo M hijos. El árbol se llama árbol M-ario completo si todo vértice interno tiene exactamente M hijos. Por ejemplo, este primer árbol cada vértice tiene, los que no son hojas, tiene exactamente 2 hijos. Es por eso que le llamamos árbol M-ario completo. Es decir, cada padre tiene 2 hijos, excepto las hojas. En ese caso se dice binario porque tiene 2 hijos y completo. Después tenemos, cuando un árbol con raíz le decimos M-ario, es si todos los vértices internos tienen a lo sumo M hijos. Es decir, la mayor cantidad de hijos que tengan, ese va a ser el nombre el cual va a recibir el árbol. Como en este caso, que es el árbol ternario solamente, porque hay vértices que tienen 2 hijos y hay otros que tienen 3 hijos. Entonces, como la mayor cantidad de hijos que tienen son 3, se llama árbol ternario. Con frecuencia se necesitan resultados que relacionan los números de vértices y aristas en diferentes tipos de árboles, como los siguientes teoremas. Primer teorema me dice que un árbol con n vértices tiene n-1 aristas. Por ejemplo, si tengo un árbol con 8 vértices, va a tener 7 aristas. Teorema 2. Un árbol M-ario completo con I vértices internos. Recordemos que los vértices internos son los vértices que no son hojas. Tiene n igual a m por i más un vértice. Es decir, tengo que completar con el valor de, si es un árbol binario va a ser m igual a 2, si es un árbol ternario va a ser 3, si es un cuaternario 4 y así 5 arios, 6 arios, ese va a ser el valor de m que va a tomar e i van a ser la cantidad de vértices internos que tiene el árbol. Esta fórmula me va a permitir calcular el número de vértices.
Y también tenemos el teorema 3 que dice lo siguiente. Entonces, el teorema 3 dice un árbol M-ario completo con n vértices tiene i vértices internos y l hojas. Esas fórmulas nos permiten calcular, conociendo el número de vértices y conociendo m, puedo calcular la cantidad de vértices internos y la cantidad de hojas que tiene el árbol. Ahora, si conozco la cantidad de vértices internos, puedo calcular la cantidad de vértices totales y la cantidad de hojas con esa fórmula. Y si conozco, por último, las hojas, podemos calcular la cantidad de vértices y los vértices internos. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos vértices tiene un árbol 5-ario completo con 100 vértices internos, entonces tenemos que ver cuáles son los datos que me están dando. Me están dando como dato m, que vale 5, n igual a 5. Me están dando la cantidad de vértices internos, que son 100 vértices internos, y me están pidiendo como incógnita la cantidad de vértices, que son n. ¿Sí? Entonces podemos usar el teorema 2, porque en el teorema 2 me dice que un árbol M-ario completo con i vértices internos justamente me está dando como dato m e i. Puedo calcular mediante esta fórmula la cantidad de vértices que tiene el grafo total. Entonces vamos a tener, aplicamos la fórmula, n igual a 5 por 100 más 1 vértices. Eso quiere decir que ese árbol va a tener 501 vértices. Veamos otro ejemplo. Y si nos preguntan, por ejemplo, cuántas hojas tiene un árbol ternario completo con 100 vértices, ahí lo que tenemos que ver es los datos que tenemos. Sabemos que m es igual a 3 porque es un árbol ternario, y además tenemos 100 vértices. Entonces, y la incógnita son las hojas. Entonces, sabiendo el número de vértices y el valor de m, podemos calcular las hojas. Entonces me fijo acá en el teorema 3. Como tengo un árbol M-ario completo, que en este caso es ternario completo, y lo que yo conozco son los vértices, entonces uso el primero. ¿Sí? Porque acá para usar esto tengo que conocer los vértices internos, y para usar esto tengo que conocer las hojas. Entonces, como nosotros conocemos los vértices, podemos calcular vértices internos y hojas usando esa fórmula, que es L igual a m menos 1 por n más 1 sobre n, sobre m. ¿Sí? Entonces m vale 3, tenemos 3 menos 1 por 100 vértices más 1 dividido 3. Esto nos va a dar 2 por 100, 200, más 1, 201, dividido 3, 67 hojas. Y de esa forma determinamos la cantidad de hojas sabiendo el número de vértices.